Sean todos bienvenidos, hermanos y hermanas en la fe. Como tuvieron ocasión de advertir, envié la guía del trabajo inicial, del trabajo uno. Entonces, espero que todos hayan apercibido del contenido para poder responder y entregar a tiempo. Tenemos hoy la antropología y la autosoteriología de Morgan Pelagio y la declaración del Concilio de Cartago del año 418. Está entre el año 416 y 418. Algunos historiadores del dogma hablan del año 416. El manual de Enrique Denzinger, que es el Enquiridión de la Iglesia Católica, pues tiene 418. Sin embargo, pues creo que la fecha correcta es 418, debido a que así está en otras fuentes. Entonces, realmente del tema que estuvimos estudiando en las dos clases pasadas, que tenía que ver con el concepto correcto de la divinidad de Cristo y la doctrina de la Santa Trinidad, damos un salto teológicamente hablando y en la historia, y vamos a hablar de la condición humana, tal como nos enseña la Biblia. Y necesitamos ver un poco del análisis estructural, histórico y teológico para poder captar los cánones y los anatemas o condenaciones que hizo la Iglesia en el siglo V contra este heresiarca que se llamó Morgan Pelagio. Bueno, algunos creen que pues él era irlandés, otros que era escocés, otros han estimado que era un inglés. Pero si decimos que era británico, acertamos en cualquiera de estos países y estamos entre el siglo IV y el siglo V, cuando existió este hombre, Morgan Pelagio. Se declaraba a sí mismo cristiano, ¿no? Pero es interesante ver que él era un laico ascético, o sea, practicaba el ascetismo y realmente él empieza a hacer unas críticas fuertes contra la laxitud o el laxismo entre el pueblo cristiano que había en aquellos tiempos. Yo creo que en este punto Pelagio tenía razón al criticar la laxitud. Eh, Podríamos usar otro sinónimo y era la superficialidad moral y ética de los cristianos de aquel tiempo. Recordemos que no hacía mucho, eh, el emperador Constantino I, una vez que gana la batalla a su mismo compatriota y competidor del trono, eh, esencialmente esto, hay una victoria sobre este otro emperador, Licinio se llamaba, y básicamente quedó en el poder, como vimos hace 15 días, y por lo tanto favoreció al cristianismo. Era un proceso que ya venía, ¿no?, en acción. Por lo tanto, uno de los puntos débiles en los cuales cayó la cristiandad fue justamente tomar la vida cristiana eh, entre un intermedio entre paganismo y cristianismo. Y básicamente
pues hubo asuntos positivos, pero otros fueron negativos. Uno de estos era la laxitud moral que se veía entre los que decían ser de Cristo. Como sabemos, muchos por moda, por snob, como un snobismo, se pasaron a la nueva fe cuando vieron que el emperador y el senado y todas las autoridades romanas pues comenzaron a declararse cristianos. Pero qué tan cristianos eran, solo Dios lo sabe. Sin embargo, Pelagio entra y va a Roma, más o menos en este año del 380, y empieza a promover eh, normas morales más estrictas. Y claro, Pelagio realmente estaba más formado dentro del paganismo filosófico griego, o sea, dentro de los estoicos, como veremos un poquito otros detalles más adelante. Y no obstante, también se oponía al maniqueísmo, que llegó a ser una de las filosofías que primero sostuvo Agustín de Hipona. También Morgan Pelagio predicaba y defendía que había la posibilidad de vivir una vida sin pecado. Entonces, predicaba también la renuncia a la riqueza terrenal y esto le genera una gran popularidad entre una buena parte de la élite romana. Les pareció muy atractivo a gente muy importante en Roma, en Italia, en todo el Imperio Romano, porque realmente las prédicas y enseñanzas de Morgan Pelagio se acercaban mucho al concepto del estoicismo, que era la heroicidad de vencer los problemas, de sobreponerse a los males, a las enfermedades. Y por eso en los días de Pablo también, que Pablo, el apóstol, conocía la filosofía estoica y la epicúrea, pues Pablo comprendía muy bien toda esa dinámica filosófica greco-romana, ¿no? Entonces Pelagio vino a simpatizar bastante con autoridades romanas, con gente muy importante, eh, y por esa razón, ¿no? Porque su pensamiento, primero hay que decir que no era totalmente cristiano, bíblicamente hablando. Era más una mezcla de cristianismo eh, con estoicismo. Entonces, es muy interesante esto porque aquí surge un personaje histórico que dio mucho que pensar y ocasionó un quebradero de cabezas entre los principales teólogos del siglo cuarto y siglo quinto. Así es que, por ejemplo, se granjeó la amistad de Paulino de Nola. Era un poderoso administrador romano y era muy cercano a Pelagio. Siempre se ha dicho que Pelagio era un monje, pero no hay pruebas contundentes que demuestren, según los libros de la historia, los historiadores del dogma, mm, todos repiten lo mismo, pero no a ciencia cierta, no hay manera de comprobarlo. Era un laico y era cristiano. Se había hecho cristiano probablemente por la obra de Agustín de Canterbury, un inglés que también había estado en Roma y sobre todo en Francia también, a donde había llegado el cristianismo ya desde el tercer siglo, mm, mucho antes de Constantino. Entonces es posible que
allí en Inglaterra, en las Islas Británicas, pues llegó muy temprano la fe cristiana y allí pudo haber conocido de una forma especial, aunque no completa, no satisfactoria, la fe cristiana. Entonces, era un hombre, sí, muy preparado, dicen los historiadores, del dogma, y también era muy allegado a un seguidor de él, que se hizo un seguidor llamado Juliano de Eclana, que llegó a ser obispo en una ciudad italiana, Juliano de Eclana. Y el antiguo aristócrata romano llamado Celestio, que también era un italiano, este Celestio realmente llegó a ser el gran difusor del movimiento pelagiano en todo el Mediterráneo. O sea que Morgan Pelagio no era cualquier hombre, no era un cristiano del común, ¿no? De la base de la pirámide social. Estaba en un término medio hacia arriba y era muy inteligente, era un gran escritor, era un buen predicador, pero no en el sentido un predicador que enseñaba correctamente las escrituras, por las razones que vamos a ver a continuación. Esencialmente, él escribe unas obras, unos libros que fueron la base de su pensamiento y al mismo tiempo causaron un buen impacto en toda la cristiandad greco-romana y también en lo que todavía quedaba del paganismo, ¿sí? Tenemos estos libros sobre la fe en la Trinidad, se llama uno. El testimonio al tercer libro de Cipriano. Hizo un comentario al libro de este padre de la iglesia y hizo un trabajo interesantísimo acerca del tercer libro de Cipriano. También escribió otro libro que se llamó Sobre el libre albedrío, que vamos a ver que esta es el caballo de batalla, eh, el concepto fundamental de la antropología de Morgan Pelagio. Y escribió un comentario a todas las epístolas de Pablo, pero destaco, al final coloqué la carta a los romanos, porque es o es con la carta a los romanos como él extiende un pensamiento muy, no era nuevo, no, era darle la primacía al hombre, el hecho de comentar que Adán realmente Adán no esparció o no produjo una herencia del pecado original. Entonces, en el capítulo 5 de Romanos, he visto por ahí algunos autores de cómo escribía Morgan Pelagio acerca del paralelo entre Cristo y Adán, que está en el capítulo 5 de la carta a Romanos, especialmente los versículos 12 al 21. Bueno, entonces estamos hablando de una persona que no era cualquier creyente. Vamos a considerarlo cristiano, ¿no? Pero vamos a ver que estaba equivocado. Realmente tuvo errores sustanciales que por algo el concilio de Cartago del año 418 y el concilio de Éfeso del año 431 eh, condenaron sus enseñanzas. Bueno, y hay algo aquí especial, como pueden ustedes notar, que en esta última obra, en la Carta a los Romanos, él negaba el estado primitivo del hombre o de Adán en el paraíso y negó el pecado original, ¿no? Y, y saben que se adelanta un tanto
a los manuales de la Iglesia Católica Romana, porque para Pelagio la concupiscencia era algo muy natural y no era pecado en sí mismo. No, la concupiscencia no es pecado en sí mismo. En consecuencia, pues vale la pena hacer una primera pregunta. ¿Qué es la concupiscencia? El apóstol Santiago habla de ello en su carta, ¿no? Y habla de forma explícita, pero es bueno saber qué es la concupiscencia porque hay que descartar eh, que esta palabra no se nos pase por alto, debido a que de pronto ah, puede haber confusión y alguno piensa que era correcto lo que enseñaba Morgan Pelagio en torno a este término. Bueno, hermano Eduardo levantó la mano, adelante. Micrófono. No le oigo, Eduardo. Bueno, de pronto hay algún problema técnico. Sí, Ahí dice en el dice, chat dice que que no no le le funciona el sirve. micrófono. Ahí está, muy bien. Ya se oye. Puede comentarnos, hermano Eduardo. No, más bien fue que puso que no le funciona el micrófono a él. Ah, bueno, entonces más adelante es posible que tenga ya arreglado el problema y tiene la oportunidad para que comente. Bueno, Profe, ¿alguien más quiere de pronto compartir su idea? tal vez, Concupiscencia, ujú. hermano Jonathan Murillo. Podríamos llamar la concupiscencia a ese deseo de pecar o esa inclinación a pecar, claramente en algunos en distinta manera o en distintas cosas, digamos, áreas, por decirlo así, pero ese impulso a pecar, ese no poder no pecar. Muy bien, ok. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Añadir? Ya, ahora sí, ya pude. No sé por qué no me está Eduardo, dejando. Sí. ahora sí le Buenas noches, escucho. compañeros y profesor. Que tengan una buena Buenas noche. noches. Bueno, según lo que dice Santiago, ¿verdad? Que es un deseo desordenado, ¿verdad? Y una inclinación hacia el pecado, ¿verdad? Y también resaltar que él menciona que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Eso me llama mucho la atención, ¿verdad? Que es por su propia concupiscencia que es atraído y seducido. Y luego, en base a ese deseo propio, se engendra y da luz al pecado, ¿verdad? Y una vez consumado, pues la muerte, ¿verdad? Para ser textuales en eso. Entonces, creo que eso es importante porque es una situación en que todo ser humano se encuentra, ¿verdad? Pero cada quien es seducido según esa concupiscencia, tiene una concupiscencia personal, ¿verdad? Que lo hace en su carne eh, tener esos deseos, ¿verdad? Y pues obviamente tenemos que luchar con nuestra fe y con la gracia del Señor para no caer en estas acciones destructivas del alma, ¿verdad? Que son el pecado. Muchas gracias. Claro que sí, no, están correctas las respuestas que han presentado. Sí, es la inclinación a los malos deseos producto de la naturaleza pecaminosa o de la condición pecaminosa en que yace el ser humano a causa de la caída, siguiendo la enseñanza bíblica y cristiana. Em, Así es que Pelagio negaba, ¿no? Que la concupiscencia en sí mismo era pecado. Em, y él insistía en la muerte del cuerpo como lo más natural, como que el hombre fue creado con las semillas de la muerte y de todas maneras moriría. Pelagio niega que el pecado sea la causa de la muerte biológica en los seres humanos y hay que decir que la disolución del cuerpo no es
un concepto propiamente químico, como lo enseña la ciencia materialista, un concepto químico natural de descomposición del organismo humano cuando ya exhala su último aliento, ¿no? Exhalamos y eso vamos a confrontarlo todos en algún momento y en algún tiempo, no sabemos cuándo. Por ende, negaba que la muerte biológica o física del ser humano era algo penal, era más bien un castigo divino a causa del pecado. Como lo dice Romanos 3:23, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Entonces, ya ustedes pueden ir notando o todos podemos captar que Pelagio era un cristiano muy desviado. Estaba no, perdón, Romanos 6:23 es, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Corrijo, Romanos 6:23. Entonces, estaba diciendo, no era un cristiano que tenía buena doctrina, no estaba bien informado, tenía errores y horrores. También enseñaba y vinculaba la existencia y universalidad actual del pecado. Para él era esto solo un mal ejemplo. Adán nos dio un mal ejemplo solamente al cometer el primer pecado, pero el pecado no se transmitió de Adán a sus descendientes. No hay una transmisión del pecado, ya sea por imputación mediata, imputación inmediata, o lo que enseña la teoría realista acerca de la transmisión del pecado, ¿no? Que nosotros todos estábamos contenidos prácticamente en el semen de Adán, en la semilla inicial de la reproducción humana. Y entonces es por esa vía de la teoría realista, pues mezcla algo de imputación inmediata y imputación mediata, pero le da mucha prelación a la parte biológica. Entonces, bueno, eso si quieren investigar un poquito más a fondo, y creo que Antonio Hockema o Anthony Hockema en su libro de antropología bíblica, es un libro muy interesante, está en español, de Subcomisión de Literatura Cristiana, o también lo publicó Libros Creación. Entonces, Antonio Hockema tiene unos análisis muy interesantes acerca de esta controversia histórica, de cómo se transmite el pecado de Adán a sus descendientes. Pelagio negó a pie juntillas, negó totalmente que Adán pecó, pero él no transmitió una naturaleza pecaminosa a sus descendientes, porque esencialmente el pecado de Adán está desconectado del resto de seres humanos y niega esa conexión. Muy interesante para ese tiempo. Era un teólogo muy raro, muy extraño, pero tenía una interpretación bastante sesgada, contrario a lo que el apóstol Pablo había enseñado. Vamos a escuchar al hermano Aldi. Ha levantado su mano con mucho gusto. Adelante, hermano Aldi. Buenas noches. Sí, lo que estaba pensando ahora de que él escribió el comentario de Romanos, pero lo que me hace dudar qué es lo que habrá pensado él, según lo que dice, yo creo que Romanos 5, que por causa del pecado de Adán ya entró, el pecado entró al mundo, como lo habría interpretado, porque no le veo ningún sentido cambiar de interpretación, por así decir, lo que dice así, que por causa del pecado de Adán ya el pecado entró al mundo. ¿Cómo lo ignoraría él eso? Sí, voy a mirar, ya que el hermano Aldi me hace pensar en algo interesante. Tengo un libro de la patrología de Quasten, que es un alemán, uno de los buenos,
que enfoca todo el análisis de los padres posapostólicos, pero voy a mirar si Quasten se escribe con Q, Quasten, em, a ver si toca el tema de la carta a Romanos, de el comentario que hizo Pelagio. Entonces, si está, si lo tengo y está allí este capítulo, entonces lo vamos a pegar en el grupo para que investiguemos más a fondo lo que decía Pelagio y su interpretación de la carta a los romanos. Ok, entonces, siguiendo con nuestro análisis, em, aquí, ¿de dónde provenían las ideas de Pelagio? En parte ya me adelanté un tanto, pero la antigua filosofía pagana, ¿no? Del estoicismo y no del cristianismo. Mira que para Pelagio el tema de la voluntad humana es una facultad que no cayó con el pecado. La voluntad quedó intacta, todo el ser. O sea, el hombre no nace pecador, ¿sí? En segundo lugar, consideró la fuerza moral de la voluntad humana, el liberum arbitrium, el libre albedrío, cuando está fortalecido por el ascetismo como suficiente en sí misma o la voluntad para desear y conseguir el noble ideal de la virtud. Eso era lo que enseñaban los estoicos, que Pablo combate en el Areópago, en la colina de Marte, ¿recuerdan? En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y predicó allí su famosa conferencia. Allí en el Areópago no podía ir cualquiera. Era una corte de justicia también, pero permitían que una persona muy adelantada, que tenía ideas nuevas, muy persuasivas, le pedían que participara allí en la colina de Marte o el Areópago para que compartiera su filosofía o sus ideas. Total que allí por eso en el libro de Hechos 17 eh, se habla, dice el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Qué interesante, ¿no? Porque para ellos la resurrección era algo impensable, inimaginable para el mundo grecorromano. Bueno, y por otro lado, em, la naturaleza humana, decía Pelagio, mantiene la habilidad de someter al pecado y ganar la vida eterna, aún sin la ayuda de la gracia. Entonces, pero esto no, no, digamos, no es sorprendente para muchos en el siglo XVI, XVII y XVIII, porque las ideas de Pelagio, aunque fueron condenadas en estos dos concilios, sin embargo, se esparcieron por el mundo. ¿Por qué en el fondo gustaba mucho la interpretación teológica de Pelagio, antropológicamente hablando? ¿Por qué en el fondo gustó? Y esa herejía no murió propiamente, se levantó, esa serpiente levantó su cabeza de una forma y otra a través de los siglos, porque vamos a encontrarla después en la Edad Media, luego vino en la época de la Reforma con los socinianos, Fausto y Lelio Socinio o Socino, que eran unos italianos muy versados y, y esparcieron eso también. Y luego más adelantico,
la retoma Jacobo Arminio, a quien se le conoce como un semi-pelagiano, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar al tocayo Mario Campbell. Adelante, tocayo. Buenas noches, hermanos. Yo creo que es muy sencillo, como la mayoría de las herejías apela a nuestros bajos instintos, a nuestra naturaleza caída. En este caso en particular, apela a la autosuficiencia. El llegar a decir que yo tengo la suficiente virtud para combatir el mal y así yo mismo con mis fuerzas acercarme a Todopoderoso es muy atractivo, ¿verdad? Eso es lo que todo religioso quiere escuchar, que sus buenas obras son tan brillantes que hacen que Dios lo vuelva a ver. De acuerdo, así es. Sí, señor. Esta es la punta de lanza del humanismo, de todo el humanismo, porque el hombre hoy, el secularismo, el humanismo secular, no cree en ninguna caída en el pecado, no cree en que provenimos de una primera pareja que fue creada por Dios y que de repente se vuelven enemigos de Dios, prefiriendo seguir eh, el engaño de Satanás, pero también el deseo de ellos de llegar a vivir ya no como criaturas creadas por Dios, sino como dioses. Y entendemos la triple finalidad con que el maligno engaña a Eva y pone en duda la bondad, el poder y la sabiduría de Dios, ¿no? Con las tres mentiras, que esta vez lo que se esparció por el mundo desde el huerto del Edén. La primera mentira es no moriréis, Génesis 3:4. La segunda, serán abiertos vuestros ojos. Y la tercera, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está la suma y totalidad de lo que es el humanismo secular hoy en día. Y así como dijo el tocayo Campbell, es esto, ¿no? Las ideas de Pelagio no murieron, prosiguieron y dieron mucho combate a los teólogos que defendían la fe ortodoxa basada en la palabra de Dios. Y hoy también la tenemos en el mundo secular. La gente en la cultura actual no cree en absoluto que la muerte sea la muerte biológica o física, una consecuencia del pecado, que el hombre está perdido en el pecado y solamente en Cristo haya redención y regeneración para poder vivir de nuevo espiritualmente y encontrar el verdadero sentido de la vida. Entonces, esto que decía Pelagio de que el hombre podía ganar la vida eterna aún sin la ayuda de la gracia, pues eso era herético. Y por eso yo creo que el Espíritu Santo estaba en aquellos tiempos en medio de esa cultura que se levantó de Roma, ¿no? Se levanta en todo el mundo occidental, pero allí estaba la obra del Espíritu Santo guiando a hombres temerosos de Dios, santos, que experimentaron una conversión, como lo fue la conversión de Agustín de Hipona, como lo fue un Jerónimo de Estridón, el mismo Ambrosio de Milán, Aurelio también, y otros muchos teólogos. Eran gente temerosa de Dios y eran grandes teólogos también. No tenían doctrina perfecta, ¿no? Como lo que ya se da más adelante, ya en la Reforma, por ejemplo, pero ellos llegan a defender la doctrina correcta según la palabra de Dios, según la Biblia. Muy bien, entonces Pelagio no estuvo solo en su lucha, en su deseo de esparcir sus ideas, porque como vimos, se granjeó la amistad de un italiano, era muy influyente, era una persona también muy preparada llamada Celestio, era un abogado de noble ascendencia, o sea,
venía de las clases altas en Roma. Y Celestio, pues, había sido ganado para el ascetismo porque aquella corriente histórica que también de la cual participó Agustín de Hipona, estrictamente practicaban mucho el ascetismo y por lo tanto allí estaba Celestio, pero cuando escucha a Morgan Pelagio, oye sus sermones, sus charlas, sus prédicas, prácticamente se convierte en un discípulo de Pelagio. No obstante, el Agustín de Hipona, que estuvo en esa época y se enfrentó a Pelagio, él hizo una calificación de Pelagio y dice que Pelagio era un hombre misterioso, mendaz y peligroso. Y llama a Celestio no solo increíblemente locuaz, claro, era un buen abogado en ese sentido también, ¿no? Sino también era persona de ánimo abierto, obstinado y desenvuelto en las relaciones sociales. Esto es lo que encontré en el libro El pecado original, no directamente el libro, sino en otro autor, El pecado original de Agustín de Hipona. Entonces, mira que va a venir una batalla muy fuerte en el pensamiento cristiano y bíblico, eh, porque así como estaban ya desde el siglo primero existiendo herejías, falsos profetas, eh, maestros que andaban según sus propias concupiscencias, y hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a estar viendo posturas, filosofías, ideologías que también chocan de frente con la verdad bíblica y cristiana. Hoy tenemos un movimiento mundial que se ha sentado en tronos políticos, ¿sí? Y es el progresismo. Está en política, está en ética y moral, tiene que ver con la academia, con el colegio, con la educación, y eso está arrasando. Pero ese progresismo tiene algo de pelagianismo, tiene mucho de humanismo y también tiene conceptos religiosos paganos. Pero hablan del progreso a nivel político, a nivel social, pero es un progreso contrario a las más elementales instrucciones de la misma razón humana y de la moral humana. Van en contra de hasta de la misma naturaleza que Dios creó en el hombre y en la mujer. Entonces ellos son los promotores también de ideología de género, de el gen homosexual o gen gay, bueno, todo lo que han hecho adelantando su causa como LGBTIQ más, lo convirtieron en una ideología muy fuerte y todavía es una culebra, una serpiente a la cual no se le ha podido matar por la cabeza. Entonces, así, en el siglo V, Agustín está enfrentándose a un par de maestros falsos, ¿sí? Que estaban introduciendo herejías destructoras en el seno de la cristiandad. Hay errores doctrinales, hay, bueno, herejías también, pero hay unas que son más peligrosas que otras. Herejías. Todas serán herejías, pero hay unas que el apóstol Pedro le colocó un adjetivo calificativo y es muy diciente. Nos debe hacer pensar y creemos que lo que enseñaba Pelagio y Celestio
es lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. em, a ver, en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Ustedes lo han leído, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, segunda de Pedro 2:1, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente, notemos bien, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces hay herejías destructoras, eh, siempre las ha habido y hoy las hay, ¿sí? ¿Usted podría mencionar alguna que de pronto la tenga muy fresca en su mente o la haya analizado, examinado y que atenta contra el corazón de la fe cristiana? Herejías destructoras. Hermano Gravin, adelante. Hermano pastor, buenas noches. Para mí una de las principales, y creo que hasta hoy se ve, es el gnosticismo, ya que habla mucho como ese misterio, esas revelaciones especiales que hay que tener de parte de Dios que le ayudan a uno a ser salvo y a acreditar, digamos, no sé, en lo divino. Pues ahora se mete Claro. mucho eso, digamos, en movimientos cristianos, como como una cercanía de Dios, como una, no sé, como una relación esotérica, más misteriosa, que solo algunos expertos alcanzan la revelación. ¿Se refiere a la gnosis de hoy? Ahí sí, sí, está ahí también. Ujú. Movimiento gnóstico cristiano universal se llama. Sí, Sí, y eso es muy herético, muy ellos, destructivo. Han conquistado cualquier cantidad de jóvenes en América Latina y algunos hasta han perdido su razón porque hacen prácticas sexuales muy raras, muy extrañas, pero eran conocidas ya en la época con los primeros gnósticos de los días del apóstol Pablo. Muy bien, esa es una, ¿no? Sí, tienen herejías destructoras. ¿Alguien más quiere participar? ¿Qué herejía destructora usted ve hoy en el escenario cultural de América Latina y del mundo? Eduardo, adelante. Y Buenas también, noches. buenas noches, hermano. Profesor, mire, yo tengo una quizás pregunta y también comentario. Bueno, he notado que en muchos círculos hoy en día que profesan ser de sana doctrina, está imperando esta corriente doctrinal de el molinismo, ¿verdad? Que, bueno, tal vez mal interpretado muchos o lo malinterpretan. Ellos dicen bueno, y sostienen que es un enfoque de llevar una visión de Dios de que depende de las decisiones humanas, ¿verdad? Y consideran que es incompatible totalmente la soberanía de Dios para la salvación. En ciertos círculos se ha ido metiendo, ¿verdad? Y hablan de una fe racional, lo visten de así, de una fe racional, de una fe que hace que el hombre tenga cierta participación, pero deja en puntos grises la soberanía de Dios en la salvación, ¿verdad? Y en cierta medida contribuye, dicen que contribuye en cierta medida a las decisiones que toma el hombre en, por llamarlo así, universos paralelos. Más o menos algo así. Sí, bueno, interesante, muy bien. También está hermano Irving y hermano Aldi también. Hola, buenas noches. Yo pienso que algo que está pasando mucho ahora es con esto de que todos los caminos llevan a Dios. Entonces, como lo que está tratando de hacer la Iglesia Católica, de unir a todas las religiones en una, y lo que dijo una vez el Papa, me parece que fue Juan Pablo II, que habló acerca de que el Corán y que todos eran libros
sagrados y que al final todos llegaban a Dios. Entonces creo que eso está metiendo mucho en el mundo también. Sí, eso es cierto. Muy bien. Entonces, hermano Aldi y Eduardo también, y hermano Otman. Ok, lo que yo estoy pensando en este momento son, digamos, dos herejías que ya todavía están latentes hoy en día. Herejías que eran ahí de esa época. Uno sería el marcionismo, con la idea de estar mutilando la palabra de Dios. Hoy en día lo estamos viendo esa misma actitud. Y después lo que es el montanismo lo que sería hoy en día, digamos, las corrientes pentecostales, neopentecostales. Esos son dos temas que aún discutibles. Sí, señor. Muy bien. Siguiente, hermano. Sí, yo quería hablar de una en específico que, bueno, dependiendo de bueno, qué condición geográfica se encuentre, puede ser más potente o no tanto, pero, por ejemplo, una de las más antiguas que eran las sectas judaizantes. Ahorita vemos mucho este movimiento de raíces hebreas y toda esta cuestión de la idolatría a la Israel nacional y bueno, todo esto que significa obviamente desechar todo lo que significa el sacrificio de Cristo y volver a unas supuestas sendas antiguas que no realmente son heréticas porque están negando precisamente ese sacrificio. Entonces creo que una de las más potentes es esa de las sectas judaizantes. Sí, incluye todo esto, ¿no? Eh, bueno, creo que, ¿quién más? Hermano Otman, o ya participó. Bien, pero acordémonos que el arrianismo es esparcido continuamente por los testigos de Jehová. Es una herejía destructora. Acordémonos que también los mormones hablan de Jesús y Satanás como hermanos de sangre, procreados por un dios y una diosa, por allá en un planeta distante, en el espacio. Entonces, pero hay muchos que creen todo ello, esas herejías destructoras. Debemos dar gracias a Dios porque si no nos hubiera llegado a nosotros la gracia, quizás nosotros estaríamos en algún grupo de estos, en medio de la sequía espiritual, del vacío existencial de la vida. Nosotros hubiéramos podido haber terminado en el comunismo o cualquiera de estas otras herejías, pero hay que estar agradecidos con Dios porque mandó un día a nuestro corazón el espíritu de su Hijo. Y por eso hoy podemos decir como el apóstol Pablo, Abba, Padre. ¿Sí? Entonces hay que estar muy agradecidos. Y también celebro mucho que este seminario esté andando, gracias a Dios, en el trabajo que están haciendo los hermanos, Pastor Green y otros, junto con todos ustedes. Para esparcir y difundir la sana doctrina. Es necesario, es muy importante hacerlo. Bueno, entonces, dejando esta sesión de preguntas, pasamos ahora aquí a ver cuáles eran las tesis antropológicas de Pelagio y Celestio. ¿Cuáles son? Aquí hay 9. Para lo cual voy a pedir que unos 3 hermanos o hermanas, cada uno lea 3 y a fin de que me puedan ayudar un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, alguno lee las 3 primeras, otros de la 4 a la 6 y el siguiente de las 7 a la 9. Son muy interesantes porque estas eran las tesis básicas de Pelagio y Celestio. Entonces, bueno, ¿quién se anota? En primer lugar, hermano Graving, gracias. Adelante. Dice que Adán fue creado mortal, puesto que pecare o no, había de morir. Que el pecado de Adán a este solo dañó y no al género humano. Que la ley conduce al reino de Dios del mismo modo que el Evangelio. Muy bien, gracias. Ahora, hermano Carlos Enrique, mi Claro que sí. paisano, adelante.
Así es, así es. El cuarto dice que antes de la venida de Jesucristo hubo hombres que vivieron sin pecado. El 5, que los niños recién nacidos se encuentran en el mismo estado en que se encontró Adán antes de la prevaricación. Y el sexto, que así como por la muerte o la prevaricación de Adán no muere todo el género humano, así tampoco resucita por la resurrección de Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. Siguiente es de las 7 a las 9. Hermano Walter, gracias. Dice que el hombre, si quiere, puede vivir sin pecado, que los niños, aunque no sean bautizados, alcanzan la vida eterna, que los ricos bautizados, si no renuncian a todos sus bienes, aunque parezca que obran algún bien, no les será imputado ni podrán poseer el reino de Dios. Gracias. Mira que esta última, la 9, eso lo enseñaba Karl Marx, ¿sí? El marxismo, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, es muy interesante. Estamos en una época del siglo V y esencialmente, pues estas eran tesis muy revolucionarias. Eran enseñanzas que herían el corazón de la fe. Acordémonos que Pablo también batalló contra las herejías que difundían los judaizantes, que herían el corazón del evangelio cuando pedían, ¿no? Que para que pudieran los gentiles salvarse, tenían que guardar los ritos mosaicos, circuncidarse, guardar las fiestas, etcétera, etcétera. Y ya sabemos el contenido de la carta Paulina a los Gálatas y todo lo que el apóstol Pablo presenta también en el libro de Hechos, escrito por Lucas. ¿Qué de estas tesis, qué le llama la atención? Puede darnos su comentario. Son 9 esencialmente. Pues de pronto yo comenté la última, pero también puede volverse a comentar desde otro ángulo de vista, pero puede escoger cualquiera otra y nos das tu idea. Hermano Giovanni Fernández. Puede abrir su micrófono y hablarnos. Bueno, parece que hay un inconveniente. ¿Alguien más quiere compartirnos algún pensamiento al respecto? Hermano Luis Araya, creo que está levantando la mano. Adelante, hermano. Bueno, toqué la que no era la, pero bueno, usted me entendió. De ahí, prácticamente que con todas estas posiciones, de ahí, es como decir, la Biblia no sirve para nada, mejor, así en dos palabras. Todo esto que está exponiendo aquí el Pelagio y Celestio, sus tesis, prácticamente están tirando toda la palabra de Dios por la borda. Así de sencillo, lo veo yo. Sí, señor, es correcto. Sí. eh, quién sabe qué Biblia tendrían ellos, ¿no? Pero no entendían nada. Era una mentalidad más filosófica, pagana, que echaron algunas pinceladas de cristianismo, pero no había nada consistente. Hermano Walter, adelante. Sí, bueno, en el 7 me llama la atención bastante que dice el 6, que así como por la muerte o la prevaricación de Adán no muere todo el género humano, así tampoco resucita por la resurrección de Jesucristo. O sea, ahí lo que está diciendo prácticamente es que la salvación es por obras. Entonces, el sacrificio de Jesús está de más. El hombre se puede salvar por sus obras, si es bueno. Totalmente. Sí, señor, así es. Una completa aberración. Y me Absolutamente. sorprende que eso sea del siglo cuarto, quinto, el siglo quinto. Me sorprende. Tan temprano. Pero Sí, sería
las herejías que se levantaron en el seno del cristianismo o la cristiandad, lo de hoy, digamos, lo que estamos viendo hoy o lo que apareció en el siglo XVI, en plena época de la Reforma, eso no era nuevo. Muchas herejías que se dieron en esos tiempos no era nuevo. Eso ya durante toda la historia del cristianismo uno puede encontrar todo esto. Por eso, una materia también muy importante es estudiar la historia de las doctrinas, ¿sí? Tenemos un buen libro con Luis Berkhoff, que está en español, Historia de las Doctrinas. Tenemos a Justo González, pero Justo González hay que tener cuidado, hay que leerlo con lupa porque tiene a veces posiciones liberales. Pero también hay un alemán que Casa Bautista de Publicaciones editó ese libro hace más de como 50 años, casi ya. También se denomina así, Historia de las Doctrinas, por Reinhold Sieber, de Casa Bautista de Publicaciones. Ese es muy bueno, muy ortodoxo y está profundamente documentado. Creo que es hasta mejor que los libros de Justo González. Entonces, estudiando esa materia, uno va a descubrir que todo lo que se dice o se ha dicho en el siglo XIX, XVI, XVII, hasta el día de hoy, no es nuevo. Ya se dijo antes, vuelve a resurgir. Las herejías no van a morir, sino hasta cuando venga Cristo. No van a morirse. Son, son hiedras, un cuerpo de serpiente con muchas cabezas y van a estar torpedeando la fe del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, de nuevo, hermano Walter, tenemos con mucho Sí, gusto. por lo visto, pareciera que son como, o son como cíclicas. Ujú. Aparecen y luego tal vez bajan un poco y luego vuelven a resurgir un tiempo después. Y creo que lo estamos viendo ahora, porque sí, ahora el que mencionaba ahora de los judaizantes en el tiempo de Pablo, cuando Pablo este, pues les llama la atención con respecto a esa falsa doctrina de querer volver a la ley. Y eso fue a principios del primer siglo y ahora lo estamos viendo también ahora, después de la segunda mitad, bueno, creo que en 80, 90 para acá, el resurgimiento de esa doctrina judaizante, Los que judeo mesiánicos. prácticamente lo que dice es que dependemos todavía o quiere volver otra vez al antiguo pacto. Totalmente, sí, señor, así es. Bueno, no hemos escuchado a alguna dama, no hemos oído a una hermana o hermanas, bueno, una voz femenina, entonces, y si quiere comentar algo, aquí está todavía servido este análisis. Bueno, de todas maneras, aquí tenemos las tesis muy destacadas por la historia de las doctrinas, que no es nuevo. Esto lo hemos encontrado en diferentes escenarios, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar y, eh, pero permítame, antes voy a leer algo del chat que algunos hermanos han escrito. El hermano Aldi preguntaba si existen esos libros hoy en día. ¿Me quiere recordar cuáles, hermano Aldi? Había preguntado sobre los libros de Pelagio. Ah, sí, sí, sí. Existen. Lo que no sé es si los tenemos todos en idioma español, pero sí muchos comentarios, como le decía, por estos patrólogos, se llaman los que han estudiado todo el pensamiento de los padres posapostólicos, eh, la patrología de Johannes Quasten. Muy bueno. Bueno, también, a ver, bueno, ya habíamos hablado de la concupiscencia y todo esto.
Así es que, bueno, son comentarios que ya en parte habíamos analizado. Bueno, hermano Graving, sí, tiene un comentario. Mis respetos de verdad para los apologetas de esa era. Claro que sí. Estaban totalmente empapados de la escritura. A las personas que se enfrentaban eran bien versadas y embusteras. Totalmente. El enemigo siempre va a tener gente preparada con la mentira y el error, pero el Señor siempre tendrá sus apologistas en todas las épocas. Por eso es importante estudiar la apologética, importante tener por lo menos estos análisis. Y bueno, ¿y para qué nos metemos en todo esto? ¿Cuál es el fin? ¿Te sientes llamado, llamada a defender la fe, a difundirla? ¿Es la fe por la cual quieres morir en esta fe, sabiendo que no nos pertenecemos a nosotros mismos? Nos pertenecemos a Cristo, le pertenecemos al Señor y por lo tanto eh, es un privilegio, hermanos, poder adquirir conocimientos bíblicos, teológicos, mientras el tiempo que Dios nos dé en este mundo. Los más jóvenes pues tienen más tiempo en la medida en que Dios les conceda vida también, pero no podemos callar. De ahí la importancia de la literatura cristiana, ¿sí? Yo valoro la obra de Clear, me parece interesante, el ministerio del pastor Green y de todos los hermanos que allí están haciendo obra. Entonces, esos libros viajan y seguro que causan impacto. Eh, Eso es muy interesante. Yo quiero comentarles, quizás, no sé si esa persona esté en alguna iglesia allí en Costa Rica, pero uno de mis libros el de reencarnación, una vez me comuniqué con una señora y gracias a Dios, ella era creyente en esa creencia oriental y la abandonó. Dijo, no puedo continuar porque su libro me abrió los ojos y yo antes creía todo este tema de nueva era, de acuario y bueno, muchas cosas. No recuerdo el nombre, pero espero de pronto conocerla si está en alguna iglesia. Me dijo que estaba asistiendo a una iglesia, pero eso pasó hace como 6 años, ¿no? Entonces, bueno, es un testimonio. Los libros, como dijo Víctor Hugo, los libros prácticamente son la fuerza, la virtud del pensamiento, son la antorcha del pensamiento y el manantial del amor. Entonces, es muy importante por ello seguir estudiando para defender también la fe. Sí, esos apologistas, si no hubieran estudiado y no estuvieran llenos del Espíritu y conociendo profundamente la Biblia, no hubieran hecho un buen trabajo. Bueno, este señor Celestio, el abogado, que empezó a seguir a Pelagio, lo condenaron en un sínodo anterior del 418 hacia el 411. Lo llaman las autoridades de las iglesias y él se niega a retractarse de sus ideas, de todo lo que enseñaba Pelagio, porque él era un transmisor muy fiel a las enseñanzas de Morgan Pelagio. Entonces, él alegaba que la herencia del pecado de Adán era una cuestión abierta y que su negación no era una herejía. Para ellos esto no era herejía. Pero el gran Agustín de Hipona afirmó después que Celestio había sido condenado por argumentos contra la gracia de Cristo. Y Celestio no fue solo excluido de la ordenación, sino que sus tesis también fueron condenadas. Las mismas de su maestro
Morgan Pelagio, eran las mismas. Entonces, hermanos, pues hoy, hoy ha habido en su iglesia o en su ciudad, en su país, sabe de algún sínodo, bueno, sobre todo en las iglesias presbiterianas, que es donde más manejamos este tipo de asuntos, ¿no? Porque hay una asamblea general a veces, hay sínodos, hay presbiterios, las iglesias locales con sus consistorios. Pero en algún momento han visto ustedes la condena de alguna persona que llamándose cristiana tuvo que ser excomulgada de la iglesia o despedida de la comunión cristiana por difundir enseñanzas contrarias, así como lo decía Agustín de Celestio, por argumentar contra la gracia de Jesucristo? Parece que eso no ocurre hoy, ¿no? No, no es muy común, ¿no? Yo en mi tiempo que estuve en Corea viviendo un año, sí vi allá la condena que le hicieron a Paul Yonggi Cho. Se reunieron los presbiterianos, bueno, habían de todas las corrientes presbiterianas, pero como esa enseñanza de la cuarta dimensión fue calando mucho en Corea y en los países circunvecinos, donde quiera estaba llegando el cristianismo. Entonces lo llamaron a juicio, lo sentaron en una asamblea general, eh, y aunque Cho no era presbiteriano, pero sí tenía mucha relación con la iglesia presbiteriana coreana y le dijeron que no podía volver a enseñar en ninguna iglesia presbiteriana y lo vetaron a través de una condena a sus enseñanzas. Es lo único que yo he visto en tiempos modernos, ¿no? Pero muy interesante. Fue interesante esto. Muy bien, entonces ahora vamos a ver, aparece en escena Agustín de Hipona. Vamos a verlo un poco más en acción, porque en el año 412 Agustín escribió contra los pelagianos dos libros muy importantes. El uno era Del espíritu y la letra, se llama. Y el otro libro, De los méritos y la remisión de los pecados. Estos libros fueron escritos, eh, bueno, contra los pelagianos. Y Agustín tenía una pluma brava, era un hombre muy dotado por Dios, era excepcionalmente un bibliófilo perfecto, un escritor mayúsculo, un hombre que tenía una capacidad de investigar y de escribir como nunca antes hubo un teólogo. Tal vez él ha sido el teólogo más influyente en la Edad Media y quizás hasta la Reforma, pero escribió muchísimos libros. Se calculan aproximadamente 300 en una vida tan corta, sin computadores, sin los medios electrónicos de hoy, sin los medios tan interesantes que tenemos hoy para la investigación. ¿Cómo hacían eso? Entonces, en estos libros, Agustín establece con firmeza la doctrina del pecado original, ¿no? Combate a Pelagio y a Celestio. Del mismo modo, enfatizó la necesidad del bautismo de los niños, ¿no? Bautismo de los niños. La imposibilidad de una vida sin pecado y la necesidad de la gracia interior en oposición a la gracia exterior de la ley, o sea, la obra del Espíritu Santo. Tal vez el teólogo que mejor entendió la gracia de Dios fue San Agustín de Hipona. ¿Dónde queda hoy Hipona? Ustedes me pueden decir, ¿dónde queda, de qué país era hoy
en el sentido moderno, en el sentido actual, en nuestra cultura actual mundial, realmente de dónde era Agustín. Dice Hipona, ¿no? Pero ese nombre ya no existe. Existe otro nombre que atañe a la misma ciudad. Pero me gustaría que descubriéramos el país, de dónde era Agustín de Hipona. No es África. Libia, África. Libia en África. Muy bien, en el norte de África. Argelia. No es en Libia. Argelia, sí. Es el país que Argelia, queda Argelia. a la derecha de Libia. Argelia. Argelia, Argelia, correcto. Entonces él era un argelino. La mayoría de gente de antes, de esos tiempos del norte de África, eran blancos. Eran gente, la mayoría eran blancos. De ahí también vinieron los íberos. Bueno, los íberos ya estaban antes de Cristo también. Los, los ascendientes nuestros españoles, ¿no? Por eso al español se le llama el eterno africano también, porque tienen una conexión con la gente que vivía en el norte de África. Pero luego esas tribus godas, ostrogodos, eh, se trasladan con los celtas a partir del siglo, porque ya había gente en la península ibérica, ¿no? Recuerden que Pablo quiso ir a España antes de ir a Roma, pero antes de Cristo ya habían llegado todos estos íberos y celtas. Bueno, los godos y los ostrogodos llegaron hacia el siglo cuarto después de Cristo, pero ya habían muchos y se componía también de argelinos, de libios, de todos esos países del norte de África. Entonces es muy, muy interesante descubrir esto en la vida de Agustín. Por ende, el combate fuerte contra el pelagianismo lo da también Jerónimo de Estridón, un gran compañero de Agustín de Hipona, y Aurelio, el obispo. Ellos ven, escuchan, leen los libros de Pelagio y de Celestio y dijeron, aquí hay un peligro enorme. Y salieron en defensa de la fe cristiana. Les debemos a Agustín y a Jerónimo y a otros lo que hoy nosotros tenemos como sana doctrina. ¿Sí? Entonces, es muy interesante poder leer sus obras. Yo no sé si haya leído, para mí las dos obras que yo he leído más y que me han gustado mucho es La ciudad de Dios y Las confesiones de San Agustín. No sé si alguien aquí puede también testificar si ha leído uno de estos dos libros o hay tantos de Agustín que lo haya leído completo y cómo le ha parecido. Las confesiones de Agustín es un excelente libro de literatura que todo cristiano debe leer. Muy bueno, muy bueno. Sí, Yo lo señor. recomiendo. Yo lo recomiendo. Usted lo leyó, hermano Emel, ¿no? Sí, sí, lo leí. Sí, muy Sí, lo leí. interesante. Muy interesante. ¿Y alguien sabe de qué trata La ciudad de Dios? Hermano Gravin, adelante. Sí, en mi opinión igual, la verdad que Agustín, mm, yo creo que la palabra que cabe para mí es amor hacia todo, digamos, cómo él se expresaba, cómo él escribió, su profundidad a la hora de analizar los temas es increíble, realmente increíble. Yo debo confesar que cuando empecé a estudiarlo fue por lo mismo, que mucha gente hablaba de él, pero ya después fue por ti, no, de verdad me encantó la forma en la que él habla. Eso sí, hay que leerlo con mucha paciencia, porque en veces es muy profundo, ¿verdad? Como él Sí, aclara lo que dice. Y para contestar su pregunta, en la ciudad de Dios, él refuta a las personas que dicen que es causa del cristianismo,
la caída de Roma. Entonces él empieza a mostrar cómo el paganismo este, de ahí está mal y muestra cómo más bien es a causa del cristianismo que existe algo de Roma o queda algo de Roma. Pero es muy, muy, muy bueno. La verdad que a cualquiera se lo recomiendo. Yo podría decir que es mi escritor favorito. Sí, muy interesante. Por algo también era el escritor favorito de Juan Calvino, el teólogo más consultado por Calvino fue Agustín de Hipona. Entonces, interesante, ¿no? Ejerció una influencia desde el siglo V hasta la Reforma. Y todavía hay escuelas teológicas que siguen a Agustín de Hipona. Y es muy estudiado aún. Muy bien, entonces aquí tenemos algo más en nuestra clase y es que Pelagio no se quedó quieto. Pelagio, por más de que lo estaban condenando y estaban poniendo en duda su discurso, él tuvo una actividad en Palestina. Él se va después de Roma a Palestina, escribe un libro que se llama De Natura, sobre la naturaleza, en la que trata de probar su doctrina a partir de autoridades. Este libro lo compuso, lo escribe apelando a los escritos de Hilario, de Ambrosio y también las obras más recientes de Jerónimo y del mismo Agustín, porque todavía estaban vivos Jerónimo y Agustín de Hipona, pero Agustín le respondió escribiendo otro libro, su tratado de la naturaleza y la gracia. Este es un libro también muy interesante. He leído algunas partes, no todo, y es una batalla apologética contra las tesis de Morgan Pelagio. Es una batalla fiera, pero presenta con lujo de detalles Agustín de Hipona lo que es la gracia, la salvación por gracia. Y es uno de los libros también más voluminosos y muy leído y traducido prácticamente a todos los idiomas del mundo. ¿Sí? Agustín es el campeón de que sus obras se hayan traducido a casi todos los idiomas que hay hoy en día en el mundo occidental y aún en el mundo oriental, ¿no? Entonces, por algo ha sido considerado el teólogo más influyente en la Edad Media y repito, hasta el día de hoy. Pero luego vino la Reforma y también pues Calvino y Lutero pero más Juan Calvino eh, realmente también ha sido traducido a muchos idiomas. Bueno, entonces esa actividad de Pelagio fue dando fruto, como estuvimos viendo, y viene una continuación y fin de la controversia entre los años 415 al 418. Entonces, el sínodo de Cartago, que fue precedido por el obispo Aurelio en el año 416, fue un principio de acción muy fuerte y hubo un sínodo en la ciudad de Milevo, también donde se reunieron autoridades. Milevo antes era una colonia romana. La ciudad de Bereberes, en la provincia romana de Numidia. Hoy en día a la ciudad se le llama Mila y está en el oriente de Argelia. O sea que estamos tratando con asuntos y temas que no son narraciones de ficción ni de fantasía. Estamos hablando del desarrollo del cristianismo en lugares que existen. Eran los antiguos lugares, las antiguas ciudades del norte de África que existen, así como existe Tesalónica, como existe Éfeso, como existe la ciudad de Corinto, eh, la misma Atenas, etcétera, Roma, Jerusalén, Samaria,
todo esto. eh, Algo que me impactó a mí al principio de mi vida cristiana, cuando yo estudiaba filosofía, era descubrir que la Biblia era historia, ¿no? El Nuevo Testamento, el Antiguo. Entonces, aquí viene una condena inicial del pelagianismo en estos dos lugares y todas las tesis de Pelagio pues fueron rechazadas por ser contradictorias de la fe cristiana y tuvo el apoyo del Papa Inocencio I. Inocencio I, ¿no? Esto se da históricamente. Ahora bien, pues muere Inocencio el 12 de marzo del año 417, el que está aquí a la izquierda, y lo sucede Zósimo, el Papa Zósimo, un griego de nacimiento. Entonces, ¿qué pasó? Em, Voy a pedir el favor que uno de ustedes nos lea este párrafo que está en el color amarillo en el centro. ¿Qué pasó ya en definitiva y por qué se da una condena oficial del pelagianismo en el año 418? Entonces, vamos a dar paso para que alguno de ustedes, hermano o hermana, pueda ayudarnos a leer esta parte. ¿Alguno se anota? Yo, Gracias. Carlos Enrique. la parte Adelante. amarilla nada más, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Dice así. Con cartas de Zósimo se celebró el 1 de mayo del 418, en presencia de 200 obispos, el famoso Concilio de Cartago. Condenó al pelagianismo como una herejía en 8 o 9 cánones. Denzinger, Enchir, décima edición, 1908, 101-8. Bueno, yo les envié el libro de Denzinger, El Enquiridión. Bueno, es un libro abreviado, pero ahí encuentran ustedes lo que vamos a ver ahora. Yo les envié, coloqué el PDF en el grupo y, y es un libro grande, muy voluminoso. Es todo el compendio supuestamente desde el apóstol Pedro como primer papa hasta el Concilio Vaticano I. Lo compuso un alemán, Enrique Denzinger. Se conoce como el Enquiridión. Y gracias, hermano Carlos Enrique, por la lectura. Y vamos a ver entonces qué decretó el concilio. Y aquí viene a manera de confesión, a la manera de confesión, a través de estos 8 o 9 cánones que lo tenemos acá, elaborados por esos 200 obispos en el año 418 contra el pelagianismo. Bueno, y aquí también pido la ayuda para que unos 3 hermanos más puedan leernos de a 3 puntos y vamos a descubrir en qué consistieron estas confesiones. Muy bien, tenemos a la hermana Yancin Barbosa. Y si alguien más quiere anotarse, pues también tiene oportunidad. Vamos a ver en qué consistieron estos cánones. Es muy importante, es un documento del siglo V, que es muy llamativo que los tengamos y no han sido adulterados, han pasado a través de los siglos de la historia y los tenemos acá. Los saqué del Enquiridión de Denzinger, ¿no? Ahí están. Como les dije, ustedes tienen el libro en PDF. Entonces, adelante, hermana Jansin. Gracias. Buenas noches. La muerte no vino para Adán por necesidad física, sino a través del pecado. 2. Los niños recién nacidos deben ser bautizados a causa del pecado original. La gracia justificante no solo vale para perdonar los pecados pasados, sino que ayuda a evitar los pecados futuros. Muchas gracias. Ahora, el hermano Edgar Vindas y también
¿A quién más había pedido? Veo al hermano Wilson también. Hermano Edgar, adelante. La gracia de Cristo no solo permite conocer los mandamientos de Dios, sino que también dan fuerza a la voluntad para ejecutarlos. Sin la gracia de Dios no es tan solo más difícil, sino absolutamente imposible realizar buenas obras. No solo por humildad, sino con toda verdad debemos confesarnos como pecadores. Muchas gracias. Y los otros dos siguientes y también el resto, hermano Wilson, muchas gracias. Dice así, los santos refieren la petición del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas no solo a otros, sino también a ellos mismos. Los santos pronuncian la misma súplica no solo por mera humildad, sino con toda verdad. Algunos códices tienen un noveno canon, de Singer-Loxit, cita nota 3. Los niños que mueren sin bautismo no van a un lugar intermedio, medius locus, ya que la no recepción del bautismo excluye tanto del reino del cielo como de la vida eterna. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí tenemos de nuevo un pequeño análisis hecho por ustedes para que comentemos algunos cánones que produjo el Concilio de Cartago del año 410. Yo veo al hermano Wilson, ¿quiere comentar algo más? Algo al respecto. Veo su mano arriba. Ah, bueno, no la había bajado. Hermano Emel, adelante. Sí, a mí me llama la atención ese concilio de Cartago porque si es en el 418, ¿qué piensan los bautistas de eso? Porque la iglesia como tal, católica, que conocemos ahora, no estaba tan formada. Y es un concilio muy, digamos, va al grano, o sea, no, deja bien claro la posición de la iglesia y por qué es que el bautista no acepta ese concilio, entonces el de Cartago, porque ahí hay puntos que no lo aceptan. Por ejemplo, el segundo punto, que los niños deben ser bautizados por el pecado original. Bueno, Ese le tiró el anzuelo a los bautistas. Bueno, vamos a ver si aquí hay bautistas y entonces empezamos una pequeña o mediana controversia. Bueno, sí, interesante, ¿no? Todos estos cánones, a mí me llama mucho la atención el último, porque me gustaría preguntarles qué opinión tiene usted o qué han aprendido en la iglesia o han estudiado acerca de la condición de los niños que mueren en la niñez, en la infancia, los recién nacidos. Eh, ¿Qué dicen, bueno, algunos teólogos reformados, calvinistas? Hablan que se pierden, otros dicen no se pierden. ¿Por qué razón? Entonces, adelante si usted quiere compartir su pensamiento. Hermano Emel, tal vez de nuevo. Ah, ok. No, eso es un misterio y obviamente yo puedo decir que no hay evidencia bíblica para decir categóricamente que los niños están condenados y tampoco no hay evidencia así explícita de que van a ir al cielo. Yo siento que lo que puede haber a mi modo de ver es la gracia de Dios, ¿verdad? Porque si bien es cierto, tienen el pecado, pero no han pecado. Esa es mi posición. Se atraen el pecado, pero ellos no han pecado, porque son criaturas que apenas nacieron horas o minutos después de dar a luz. Pero sí, eso es un tema que se las trae. Sí, no hay mucha luz en la Biblia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, notemos
que la diferencia entre el bautismo de niños que hacemos en la iglesia presbiteriana y el bautismo que se hace en la iglesia católica, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la razón fundamental que nos diferencia? Porque la iglesia católica bautiza a los niños, ¿sí? Y pueden ser de 8 o 10 días de nacido, un mes, etcétera. Igual que en la iglesia presbiteriana. Los reformadores, eh, vieron en la forma ritual externa una forma correcta, pero difirieron o se separaron de la enseñanza católica. ¿Cuál es y cuál es esa diferencia? El mero hecho externo del bautismo infunde la gracia suficiente para el perdón de pecados. La Biblia no muestra eso. El bautismo es la aplicación de una señal pactual que el Señor estableció para, digamos, eh, públicamente, ¿cierto? Apartar a su pueblo y mostrar quiénes desde su niñez son parte de ese pueblo pactual, pero no precisamente infunde una gracia que lo libre del pecado. Muy bien, exacto. Hermano Luis Araya, adelante. La Iglesia Católica lo imparte para anular, con el propósito de anular la maldición del pecado original. Es el propósito por el cual me enseñaron en la Iglesia Católica que era importante bautizar, el bautismo de los niños, para anular la maldición del pecado original. Sí, señor. Es correcto. ¿Alguien más tiene otra idea? Con gusto podemos escucharla. En lo reformado, en la iglesia presbiteriana reformada es el pacto de gracia, Sí, ¿verdad? Y el bautismo es una señal, un sello del pacto. correcto. No, no una regeneración bautismal. Así como Wilson lo mencionó, es correcto. Es Ajá. decir, que el bautismo infunde la gracia y elimina el pecado original. De una vez lo elimina, ¿no? Pero no hablan de alimentarse de Cristo después con la palabra, con la Biblia, sino con la hostia, ¿no? Entonces la hostia, como se transustancia, es bueno por eso que los niños se coman a Cristo literalmente a los 8 años mínimo, haciendo la primera comunión. Entonces, la historia dice que cuando Lutero estaba luchando con todos esos conceptos al enseñar la carta a los romanos y cuando estaba tratando ya de dar su primera misa, le enseñaban cómo levantar la hostia y cómo evitar derramar el vino sobre la mesa, sobre el altar. Y, y a él se le había enseñado que el que comía la hostia se comía literalmente a Cristo, porque se transustancia. Los accidentes de la materia cambian, pero la sustancia sigue siendo trigo o harina y solo que por fe el creyente católico debe confesar y creer que la galleta, la oblea, la hostia se transustancia y comen literalmente a Cristo y se alimentan de Jesucristo. Entonces Martín Lutero le preguntó a su mentor Juan Staupitz que si en ese momento en que él levantara la hostia y se le cayera al suelo y pasara un ratón y se la comiera, ¿en qué condición quedaba ese ratón? Porque si se comió a Cristo literalmente, entonces era un ratón cristiano, se cristianizaba o algo por el estilo. Entonces Lutero decía, no, no me cabe en la cabeza, tengo que encontrar la respuesta. Él la encontró leyendo, estudiando, enseñando la carta a los romanos. El justo por la fe vivirá,
y había que creer en un Cristo vivo, un Cristo crucificado, resucitado, que murió por nuestros pecados, nos da salvación a través de su obra expiatoria. Y así entró la reforma, ¿no? Como sabemos. Bueno, vinieron las disputas de Agustín también con un obispo en Italia que fue muy seguidor de Pelagio y era Juliano o Juliano de Eclana. Eclana es una ciudad en Italia, un teólogo y escritor, era muy bravo, muy fuerte y fue removido de su puesto por la iglesia en el año 419 por apoyar oficialmente el pelagianismo. Pero las obras de Agustín fueron vitales para ir saneando, en cierta manera, la iglesia en aquellos tiempos. Y vino la condena también del Concilio de Éfeso en el 431. Condenó también las tesis del pelagianismo, pero tenía otros propósitos este concilio. Enjuiciar la doctrina del patriarca de Constantinopla, Nestorio. Nestorio era un obispo también que enseñó que las dos naturalezas de Cristo estaban separadas. Y este concilio proclamó a la Virgen María como Madre de Dios, el famoso Teotocos. ¿Ok? El primer concilio de Éfeso del año 431, muy importante, pero también condenó las tesis pelagianas. Y finalmente, vamos a ver que el pelagianismo vuelve y surge en la época del siglo XVI con Jacobo Arminio, pero de esto no hablaremos porque lo tenemos para el final, más adelante, cuando estudiemos las confesiones y credos de la Reforma, que será en 15 días, y con la ayuda del Señor. Entonces, vuelve y resucita el pelagianismo en la forma de semipelagianismo o el arminianismo, ¿no? Por eso es que nosotros, el pueblo reformado de la tradición reformada, pues nos parece que el calvinismo tuvo más razón, no, no, no por ser un sistema teológico es perfecto como tal, pero sí se acercó mejor a los conceptos escriturales de la palabra de Dios y no así los criterios que elabora un profesor de la Universidad de Leiden en Holanda, Jacobo Arminio, y prácticamente el semipelagianismo vuelve y surge en el siglo XVI y eso sigue vivo, como lo dijimos hace unos minutos atrás. Bueno, si hay alguna pregunta final o comentario, bienvenido. Hemos terminado ya nuestra clase y estamos a la orden, hermano Oldman y hermano Graving. Adelante. Sí, pastor, yo tengo una pregunta que he visto por ahí en el tema de las redes sociales, que bueno, siempre son muy peligrosas, que no son bien manejadas, ¿no? Porque he visto por ahí una tesis que dicen algunos autores, pues, de que lo que, lo que conocemos como el pelagianismo no es realmente el verdadero pelagianismo, sino que eso fue un invento de Agustín para, bueno, como ganar la pelea y que realmente como no se conocen las obras directamente de Pelagio, al final es una falacia. Entonces yo quería saber si ustedes sabían algo al respecto o qué pensaba al respecto. Sí, claro, algunos partidarios dentro del catolicismo y humanistas protestantes han argumentado, ¿no? En tiempos, desde hace varios años atrás, que hemos sido injustos con Pelagio, que sí, en verdad hay una manipulación de las obras de San Agustín, dicen, pero que Pelagio eh, incluso fue absuelto de una condena posterior. Bueno, en el primer concilio de Cartago del 416, luego apeló al Papa Inocencio I. El Papa no había entendido bien cómo era la marea de las enseñanzas de Pelagio y lo absuelve. Y luego sigue Pelagio como alguien vivo. Entonces muchos argumentan que realmente fue un cristiano injustamente condenado.
Pero no, leyendo las obras de Agustín, uno puede ver que en realidad era un hereje muy peligroso. Adelante, hermano Graving. Hermano pastor, nada más quería preguntarle si me podía regalar otra vez el nombre o tal vez un archivo o algo así del libro que comentaste sobre las herejías, que me pareció muy interesante. Ah, sí, del de patrología de Quasten. Bueno, lo voy a enviar, se lo voy a enviar. Tiene muchas cosas. Lo voy a pegar en el, Dios mediante mañana, en el grupo. Es un libro interesantísimo. Es de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, de, pues, por una editorial católica. Pero Quasten era un alemán no católico, era protestante. Y Y bueno, algunos católicos lo reclaman como católico en Alemania, pero su obra es muy, muy conocida, muy interesante. Hermano Aldi, le escuchamos. Que los libros en cuestión pertenecen a una editorial católica que es Biblioteca de Autores Cristianos. Y hasta donde yo he visto, son libros antiguos, pero que son importantísimos tenerlos. Sí, señor, estoy de acuerdo. Bueno, entonces, muchas gracias a todos en el Señor. Espero que con la gracia de Dios podamos proseguir y ahí estaré enviando entonces unos libros. Voy a pegarlos en el grupo para Una que pregunta. los tengamos. Sí, señor, adelante. eh, o sea, vamos a tener, o sea, tenemos el trabajo que presentar el 12, ¿verdad? Con lo que usted ya nos mandó. Y después tenemos un trabajo final. Ah, bueno, gracias. Sí, voy a decirle, mire, había puesto en el sílabo que íbamos a hacer exposiciones, pero no las vamos a hacer ya. Yo he cancelado eso de las exposiciones porque el tiempo es breve, no nos da, y el grupo es numeroso, gracias a Dios. Entonces, más bien, vamos a tener 3 trabajos y un examen final, ¿ok? Entonces, ya Buenísimo, buenísimo. la próxima semana coloco el siguiente trabajo. Va a ser un trabajo más corto para otra fecha y así otro más breve que les voy a decir cómo van a ser, cuál será la guía. Y el examen final es un examen que usted responderá y me mandará a mi correo. Es un examen muy interesante que yo hago para que de esta manera tengamos las 4 notas que necesitamos sacar para esta materia. Entonces, queda claro en ese sentido, hermano Jaime, ¿ok? Sí, Bueno, muchas gracias. muy bien. A todos ustedes de nuevo, gracias, una feliz noche, bendiciones, hermanos, y que se cuiden muchísimo y a defender también la fe y a ofender con la fe, porque a veces toca hacerlo y esperamos que podamos seguir adelante y los planes que tiene de estudio, que Dios le conceda fortaleza, tiempo, recursos para no abandonar y terminar, comenzar y terminar hasta el final la carrera, ¿no? De teología, todo lo que se tenga propuesto aquí en el Seminario Reformado William